empezó a vestirse así, tal cual. Déjame verte. No así, doctora. Todo tiene un límite. Él sobrepasó esos límites. Mi novio me dice que estaba drogado y sencillamente él se le fue encima a tocarlo, a darle a besarlo. No fueron así, lo que pasa es que vos nunca escucháis la... Yo te digo, usted no me va a venir a decir a mí que yo le voy a estar dando sexo oral a un hombre sin que él tenga consentimiento. Se llevó a vivir a su marido, como le dice él, que es otra loca más. Ella es una desgraciada y es una homofóbica de... ¿Cómo vas a tener sexo arriba de la mesa del comedor sabiendo que tu hermana tiene llave? Y ella que lleva medio Miami por ahí, por ahí. ¿Quién le dice nada? Ella me va a obligar a mí a volver a entrar de donde salí, de la cárcel. Si ella no me entrega la custodia de mis 2 hijos, yo voy a tomar mi alternativa. Todo es amenaza, amenaza. Tengo miedo que le pase algo. Yo viví rodeado de maldad, de maltrato. Mi padre mató a mi madre. ¿Por qué los niños van a estar mejor contigo que con su mamá? Ella está viviendo con otro como yo. Que tus hijos están bien por mí, porque yo sé que me preocupa por tus hijos, por tus hijos. ¿Quién tú eres? Papi, tú sabes. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Hay un proverbio hindú que dice: ningún amigo como un hermano, ningún enemigo como un hermano. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Estoy cansada de vivir con una loca. Pues si quiere que se vaya a vivir debajo de un puente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Paula. ¿Cómo están? Bien, gracias. Regular. Ok. Jocelyn, estás demandando a Gerson. Gerson, doctora. Gerson, ok. Dime quién es, por qué lo demandas y qué pides para que se resuelva este caso. Gerson es mi hermano. Lo estoy demandando para que él acceda a vender el apartamento que tenemos en común en El Doral o me dé la mitad de lo que vale el apartamento, que son $60.000. O sea, $60.000 es tu porción. Mi porción, exacto. El departamento vale $120.000. ¿Está pago? Sí. Ok. ¿Y por qué? Hace 2 años para acá, nosotros nos mudamos desde Venezuela. Vivíamos en Venezuela, éramos hijos de madre y padre, normal. Él era una persona normal. Sigo siendo una persona normal, Mardita. Sencillamente, nuestros padres, después que nos graduamos, como éramos unas personas aplicadas, nos enviaron a vivir a Estados Unidos por insistencia de él. Ok, nos enviaron, estamos estudiando en la universidad, vivimos en El Doral, el apartamento lo compró nuestros padres, pero en el avión... ¿Está a nombre de ambos? Sí. Ok. Por eso es que necesito que él acceda a vender su parte. Perfecto. En el avión, él me confiesa que él es gay. No me importó, tengo amistades gays, soy muy abierta, en fin. Qué mente abierta, Mardita, vos lo que sos es homofóbica. Espérate, Gerson. Cuando llegamos, que estamos en el apartamento, normal, todo bien, él empezó a vestirse así, tal cual. Usar tacones, pintarse. Es que no he visto Gerson, déjame verte. No, sí, doctora. Maquillaje. Yo le decía, él se usaba mi ropa. A la orden. Usaba mis blusas. No, pruébate esta, mi hermana. O sea, el maquillaje, ¿dónde está tu creyón? En la casa. Luego de eso, un incidente en la universidad. Yo salí de clases, me fui al cafetín. Veo en la plaza que hay una aglomeración de gente. Yo me acerco a ver qué es. Cuando yo me acerco a ver qué es él o ella. Bueno, es ella, en realidad. Está montada en una mesa bailando... más vestida de lo normal, de lo que está. Bailando canciones de Shakira. O sea, y en vez de estar orgullosa de mí, que tenía gente ahí tomándome fotos, que estaban pendientes de mí, esa vergüenza. ¿Cómo voy a estar yo orgullosa de que él haga eso si la vergüenza que me hizo pasar no fue normal? ¿Pero por qué pasaste vergüenza? Porque es absurda, mis amigas empezaron, ¿qué clase de hermano tenés? ¿Qué clase de no sé qué? O sea...
Doctora, eso para mí me da pena. Él hace su vida con lo que le da la gana. Él hace con su vida lo que le da la gana. Pero dentro de la casa puede hacer eso. O sea, en la calle no. Okay. Para mí eso es una vergüenza, una pena. No es que me avergüenzo de lo que él, de que él sea mi hermano. Claro que se avergüenza, ella es homofóbica, doctora. De lo que es, exacto, el momento, de la situación. A raíz de eso, obviamente, yo hablé con él. Yo le decía, por favor, no hagas estas cosas, evita esto, entiéndeme, ayúdame, tal. Mis amistades obviamente no quieren ir a visitarme a mi casa, no quieren ir a estudiar conmigo para nada porque es algo incómodo. Si no van es porque no les da la gana, porque yo no les hago daño, doctora. No todo el mundo acepta a los gays como, ay, sí, son mis hermanas y tal. No todo el mundo piensa igual. ¿Me entiendes? A raíz de eso yo llamé a mis padres a Venezuela. Yo les conté toda la situación. Eso no es problema tuyo por lo que yo... Por tu culpa es que estamos como estamos. Porque a mí me da la gana, porque a mí también me afecta. Disculpe, doctora. No te pongas belicosa. Disculpe. Exacto, doctora. Belicoso, doctora, de los dos. Un poquito de los dos. Yo llamé a mis padres a Venezuela porque sencillamente... todo el mundo, please. Yo llamé a mis padres a Venezuela porque yo hablaba con él y él no me entendía. Él sencillamente no le prestaba atención a lo que... No le importaba lo que yo le dijera. ¿Y qué le dijiste a tus padres? La situación que estaba pasando. Todo. A raíz de eso, mi padre me dio dos alternativas. O se devuelven a Venezuela o sencillamente ustedes ven cómo se mantienen. Obviamente yo no me quiero devolver, quiero terminar de estudiar, me gusta este país y me siento bien. Sencillamente yo necesitaba que él pusiera de su parte y que todo tiene un límite. Él sobrepasó esos límites y ya de eso ya yo estoy cansada. En una ocasión mi novio llegó a la casa, yo no estaba en la casa. Llegó, se sentó a esperarme en el sofá normal. Cuando yo llego los dos están peleando, yo los separo. Cuando yo los separo, él sencillamente, mi novio me dice que él así vestido, estaba drogado. Y sencillamente él se le fue encima a tocarlo, a darle, a besarlo. No fueron así, lo que pasa es que vos nunca escucháis la yo te digo. Vos escuchaste nada más la parte de él, vos no me apoyáis en nada. Vos no me apoyáis a mí en nada, basura. Por eso es que yo lo digo, porque yo sé lo que es él y yo sé lo que es mi novio. Porque sencillamente si no tuviese tanto tiempo con él. Eso fue horrible, el incidente. Obviamente él terminó conmigo. Para mí no es justo que yo no pueda llevar a mi casa amistades, que yo no tenga un novio que me pueda visitar normal, porque sencillamente la loca no me deja. Es bien alborotoso, ¿no? Sí, ese es el problema. En realidad sí, doctora. Okay. Lo que sobrepasó, que ya yo dije no más, fue que se llevó a vivir a su marido, como le dice él, que es otra loca más. Ninguna otra loca más, es mi marido, mi amor. Sí, es tu marido, pero es otra loca igual. soy yo. Doctora, sencillamente lo llevó a vivir a la casa. Tiene el derecho porque es su casa también. No le quito lo contrario. Me da la gana. Pero hacen cosas que no les importa si yo estoy o no estoy. Los ruidos no son normales. Fumo un marihuana en el cuarto y el olor se sale. Yo tengo que salir abriendo ventanas. Eso aquí es normal. Aquí es normal. Es ilegal aquí. Doctora, pero yo no le estoy haciendo daño a nadie. No, pero eso es ilegal. No estoy a pensar de que vecinos se quejen, de que policía llegue, de que todo sea un caos. Yo necesito, doctora, que él me dé el dinero. O sea, la convivencia entre ustedes se ha convertido, se ha tornado en imposible. Yo te entiendo perfectamente. Ok, Gerson, ¿cómo respondes? No, doctora, entiéndame. Nosotros nos vinimos de Venezuela, ¿verdad? Gracias a la insistencia que yo tuve con mi padre. Porque yo en Venezuela yo una vida muy triste toda mi vida. Sí, no ibas a poder ser lo que eres aquí. Sí, porque todo el tiempo estudié en una maldita escuela militar donde tenía que hacer todo lo que significa estudiar en una escuela militar. Lo único que me gustaba de estar ahí... Era que eran todos hombres. Todos hombres. Y podía estar en el vestidor con ellos. Aparte que también tuve como un romance con un profesor cuando tenía 14 años. Y pues no se dio porque entre que él era profesor y yo era el alumno, más la minoría de edad, entonces no estaba bien visto, pues. De ahí, yo me tracé como meta salir de Venezuela para poder ser feliz, porque en Venezuela la gente tiene... Ese no es tu problema, maldita, te callas. En Venezuela la gente tiene una mentalidad muy cerrada. Entonces, me tracé como meta salir de Venezuela a donde fuese. Y pues, decidí que era para acá, empecé a insistir, siendo que siempre fui el más consentido de la casa. Bueno, yo insistí por los dos. Y ella, en vez de agradecer que estamos aquí, que estamos divinos, doctora, que no tenemos que hacer colas en Venezuela para comprar nada, vamos compramos todo, no hay nada. Doctora, entonces ella, en vez de agradecer y pisar el piso donde yo piso, no, tampoco exageres. Ni tanto, Gerson, no es para tanto. No lo pienso hacer, de verdad que no es para tanto. Bueno, dale. Ella me metió en un problema horrible con mi padre. Mi papá no quiere saber nada de mí. Nos llamó porque ella decidió enviarle una foto así, como yo me he visto ahora. Pues mi padre...
usted se puede imaginar. A ella no le importó si le daba un infarto, si se moría, nada, nada. No le importó tomado en cuenta mis palabras, nos nada cortaron, de esto cállate. Pero nos cortaron tampoco el suministro. Claro que no, doctora. Porque déjame decirte bien, alguien en la escuela el día que estabas imitando a Shakira te pudo haber retratado y mandárselo a tus padres también. Pero si hubiese sido otra persona, no me hubiese dolido tanto, pero ella... Pero si él me hubiese escuchado y hubiese tomado en cuenta también mi opinión. Pero es que no hiciste nada para aliviar la situación. No, doctora, no lo hizo. ¿Por qué no te da la gana hacer algo para aliviar la situación? Porque él cree que yo lo ataco todo el tiempo. No, porque esa es mi casa también y yo puedo hacer ahí lo que yo quiera. No, doctora, no es así. El incidente que ella está comentando de su novio no fue así. No, ¿y cómo fue? No fue así. Yo estaba en el apartamento. Yo limpio el apartamento de tacones. O sea, lo hago, no, ajá. Ok. Estaba limpiando la cuestión, él llegó, nos pusimos a conversar y la cuestión, él empezó a acariciarme, me tocó una primero, después me empezó a acariciar y pues a la final yo le estaba dando sexo oral cuando ella llegó. O sea que fue él quien te provocó. Él es el que me estaba provocando, porque usted no me va a... Cállate, usted no me va a venir a decir a mí que yo le voy a estar dando sexo oral a un hombre sin que él tenga consentimiento. Claro que no. Claro, cuando ella llegó, él me entró a paso para que ella pensara que era que yo lo había obligado a eso. En caso tal de que hubiese sido pero mi alma, ¿de dónde saca eso? Ok. ¿Alguien trae testigo, evidencia en este caso? Sí, doctora. Sí, perfecto. Vamos a hacer un corto receso y corriendo regresamos para ver la evidencia en este caso y los testigos también. No se vayan. Tiene la maldita, está también. ¿Otra maldita? Estás rodeado de malditas tú. Lo que ella vive es una pesadilla. Consiga eso todo el tiempo. Ella es una desgraciada y es una homofóbica de y la grabé con mi celular para que ahora sí usted descubra lo que es esa niñita zorrita. No lo sabe. Mira, doctora, mira, doctora, está vendiendo droga, doctora. Eso es que está vendiendo droga, doctora. No, es problema tuyo. Caso cerrado.